Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión de la materia Políticas Públicas, Seguridad Ciudadana dentro del Programa Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos. Espero que hayas tenido la oportunidad de revisar el programa de la materia, la guía conceptual y en plan de implementación que aparecen en el apartado Plan de la materia del módulo. Si tienes alguna duda, lo puedes dejar en los foros para irlo resolviendo conforme surja. Cualquier duda, siéntete en la confianza de hacerla por ese medio. Para esta semana, la propuesta o el objetivo general es que entendamos colectivamente, o sea, que entendamos todos de manera concreta y de manera muy esquemática los elementos teóricos y prácticos de la construcción de política pública. Para lograr este objetivo, lo que se propone es la realización de dos lecturas, una muy general sobre políticas públicas y una más concreta sobre políticas públicas relacionadas con la seguridad, y que después ustedes realicen un ensayo donde plasmen sus reflexiones e ideas que les surjan de estas lecturas. A continuación yo haré algunos comentarios o algunas orientaciones que espero les puedan servir al momento de hacer las lecturas y que también tengan la oportunidad de retomar al momento de hacer sus ensayos o sus trabajos escritos. En un primer momento me referiré al trabajo, a la lectura propuesta de Hugo Cadenas, que nos propone en un documento bastante pequeño de solo 8 páginas de manera muy concisa. Por un lado nos muestra una serie de definiciones de política pública y hace una discusión al respecto. Ustedes me dirán en sus ensayos cuál de estas definiciones consideran la más pertinente o cuál es su propia definición o cómo deciden ustedes en base a lo que leyeron entender las políticas públicas en general. La primera parte del documento de Cadenas es precisamente poner en discusión estas distintas definiciones que se da de políticas públicas. En términos generales podemos decir que todos estamos más o menos de acuerdo, todas estas definiciones, en que las políticas públicas se trata de acciones que se desarrollan en lo público. Esto público se refiere específicamente a las acciones que realiza el Estado con el objetivo de atender temas relevantes o problemas sociales que resulten relevantes para la generalidad. Acá ya tenemos una serie de características, digamos, entonces de la política pública. Por un lado, que política pública es aquellas acciones que realiza el Estado. Por otro lado, que se trata de un conjunto de acciones, disculpen ustedes la redundancia, y que son un conjunto de acciones encaminadas a temas relevantes, pero a temas que son relevantes para la mayoría de las personas, ¿verdad? O sea, temas que resulten en problemáticas generales, digamos, de alguna manera. La lectura además nos propone hilar un poco más fino, ir un poco más allá de ver las políticas públicas como meras acciones, y propone a través, bueno, retoma Luhmann y retoma estas teorías sociológicas para proponernos que además de las acciones observemos el proceso de comunicación que termina también por concretarse a través de las políticas públicas. Esto es, que entendamos que la acción comunicativa define cuáles son las decisiones políticas que después se traducen en estas acciones de política pública, digamos. Entonces, en términos generales, creo que esta lectura de Cadena nos propone esta visión más profunda, o nos propone dar una visión como más, yo lo digo, hilar más fino, ¿verdad? O sea, como ir un poco más allá de la mera definición de política pública como acciones concretas, y nos propone mirar no solo la acción, sino, por eso digo, ir más allá en el sentido de buscar la intención de la acción. Es decir, ¿qué buscan los estados, o qué buscan los gobiernos, o qué buscan los profesionales, los burócratas, los que desarrollan estas políticas públicas al realizar estas acciones concretas?
Para abordar este tema de la intención de la acción de la política pública, lo que la lectura nos propone es mirar, por ejemplo, la dirección de la acción, es decir, desde dónde se orienta una política pública concreta o un programa del gobierno específico, hacia qué problema social se destina este recurso y este esfuerzo gubernamental. No sé si me esté dando a entender. Es decir, cómo se define qué es un problema social y después cómo se define qué problema social se le tiene que dar prioridad para el desarrollo de las políticas públicas. Esto por un lado, en cuanto a la dirección. Y por otro lado, también nos invita a tener en cuenta las estrategias, es decir, las cuestiones concretas por las que se busca enfrentar o abordar este problema social específico. Entonces, no solo es necesario saber qué es un problema, en este sentido, la invitación es a mirar críticamente el propio desarrollo de las políticas públicas, especialmente de la construcción discursiva de los problemas sociales, para la definición de qué es un problema que valga la pena, para el cual valga la pena implementar una política pública específica, digamos, sino también, una vez definido que es un problema, por ejemplo, podemos estar de acuerdo que la delincuencia es un problema, pero también hay muchos otros problemas. La pobreza, la desigualdad social, un sinfín de problemas cada uno tendremos en nuestros contextos. Podemos estar de acuerdo en estos problemas, pero después habrá que ver cómo se define cuáles son los problemas que tienen que enfrentarse o que deben abordarse, digamos, desde la política pública, una especie de jerarquización, ¿verdad? Es decidir qué problemas se deben resolver de todos estos problemas que tenemos. Y una cuestión clave, que es la tercera, que tiene relación con esto más superficial de la política pública, que es la acción concreta, cómo debemos resolver estos problemas. La invitación a mirar críticamente no es solo sobre los cómo o sobre las estrategias concretas, sino también observemos críticamente cómo se construyen los problemas sociales. Por ejemplo, no es lo mismo las tasas de delincuencia reales al sentimiento de inseguridad, o que después los gobernantes o los presidentes de los municipios o las autoridades estén bombardeándonos intentando poner sus problemas o imponer su visión del mundo respecto a cuáles problemas deberían enfrentarse. Pongo, por ejemplo, en este caso, las políticas de seguridad en materia de drogas. Podemos estar o no más o menos de acuerdo en que el consumo de drogas es un problema social. Podemos discutir, cada quien en nuestros contextos tendremos diferentes realidades en cuanto a la gravedad del problema, digamos, o puede haber quien no lo vea como un problema. Podemos estar de acuerdo, más o menos también, en que es un problema que debe afrontarse. Pero también tenemos que mirar críticamente las estrategias que se desarrollan para enfrentar este problema. En el caso concreto de México, tenemos, por ejemplo, que en los últimos 15 años se ha desarrollado una estrategia o una política pública de enfrentamiento directo a través de la militarización de la seguridad pública, cuando podría haber otras estrategias, ¿verdad? Cuando yo, de manera personal, yo optaría por abordar la problemática, si existiera la problemática del consumo de drogas en la población general, desde un punto de vista sanitario o de salud pública, por ejemplo. Después, la segunda parte del texto de Cadena lo que nos hace es proponernos un modelo de análisis precisamente para acercarnos a observar las políticas públicas. Y nos invita a acercarnos a observar las políticas públicas desde 4 ámbitos conceptuales concretos, es decir, desde 4 aristas a las que nosotros nos podemos acercar para un análisis, digamos, integral de la política pública, de cualquier política pública, incluidas las de seguridad. Acá me refiero a lo que aparece en la segunda parte del texto, pero específicamente al esquema que propone el autor en la página 137, y propone por un lado lo que ya comentaba de mirar la orientación, digamos, de la política pública encaminada a resolver necesidades.
una vez más, yo soy muy crítico, les invito como a pensar o a repensar, a cuestionarse sobre el origen de estas necesidades. También nos invita a pensar o analizar la política pública desde el sentido de sus propias racionalidades, digamos, que esto se trata de una racionalidad instrumental de las políticas públicas en el sentido tanto de los medios que utiliza como de los fines a los cuales va encaminada esa política pública, ¿verdad? Ahorita mencionaba el ejemplo del consumo de drogas y pues ni los medios que ya mencionaba, militarización frente a una visión de salud pública, son los mismos como respecto a los fines, ¿verdad? En el ejemplo que menciono, cuando hablamos de la militarización de la seguridad pública, es una visión de acabar con el enemigo, de destruir o de abatir a la delincuencia organizada, cuando podría haber otras opciones, ¿verdad? Otros fines, digamos, de la política pública, aunque esté encaminado a un mismo problema social o a resolver un mismo problema social. También el texto nos invita a tener en cuenta en el modelo de análisis que nos propone la autorreferencia de las propias políticas públicas. Esto es que las políticas públicas que se desarrollan, es decir, las estrategias, los programas, etcétera, o sea, todo lo que haga el gobierno para resolver un problema concreto está basado en otras políticas públicas. A esto se refiere lo de la autorreferencia. La manera más fácil de entenderlo, a mi parecer, tiene que ver con que las políticas públicas siempre van de acuerdo o siempre van, digamos, encaminadas o amparadas bajo un contexto legal que podemos entender las leyes de nuestras distintas jurisdicciones como políticas públicas propiamente dicho también, ¿verdad? O sea, también son políticas públicas, las leyes también marcan como estas visiones. Y finalmente, la última cuestión que nos invita a Cadenas a tener en cuenta tiene que ver con esto de la estructura. Es como la parte más superficial, no superficial no en sentido peyorativo, sino la parte más visible, digamos, de las políticas públicas. Y nos invita a observar dentro de una política pública concreta, pues la planificación que está, la planificación para que se desarrolle esa política, la estructura, esta serie de pasos, las cuestiones, no lo menciona, pero por ejemplo cuestiones de presupuesto, cuestiones de logística, cuestiones de cómo se lleva a cabo ya en la realidad esta acción concreta. Con todo esto en mente, ya con una definición que nosotros nos hagamos, una definición propia que tengamos de política pública y con estas herramientas, digamos, o esta invitación que nos hace la primera lectura respecto al análisis de las políticas públicas en general, nos podemos acercar a la lectura de Elías Carranza, que habla de forma concreta sobre las políticas públicas relacionadas con la delincuencia en América Latina. Esta lectura también es muy general, tendremos oportunidad de profundizar sobre políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana en las próximas semanas, pero esta lectura pone de manifiesto algunas cuestiones. Por un lado, problematiza esta distinción que en los países centrales, digamos, en la actualidad los delitos han ido disminuyendo y por otro lado, en los países periféricos o que algunas personas llaman del tercer mundo o países de nuestros contextos, la delincuencia está en aumento. Él busca algunas razones de esta distinción y entre otras cosas menciona, por ejemplo, que es como un efecto de la globalización, de cómo las organizaciones criminales se han vuelto globales y entonces estamos ante una delincuencia organizada transnacional. También pone de ejemplo las nuevas tecnologías y la comisión de delitos a través de estas nuevas tecnologías y algunas otras. Sin embargo, él se da cuenta, y hace una lectura que a mí me parece adecuada, que no es suficiente, digamos, estos problemas globales para entender lo que pasa en nuestro contexto o en nuestras ciudades, ¿no? O sea, se da cuenta que los delitos comunes siguen en aumento y que no necesariamente están relacionados
con estos efectos de la globalización o con los efectos de las nuevas tecnologías, digamos. Y entonces se da la tarea de buscar otras razones de por qué, especialmente en América Latina, pues pareciera que todos los delitos van en aumento. Una de las respuestas que él da tiene que ver con lo que menciona de la corrupción, que espero sea un tema que es muy extenso, espero que podamos entrarle en las próximas semanas a esta cuestión de la corrupción y de la impunidad que impera en nuestros sistemas de justicia. Pero básicamente a mi forma de entender la propuesta de Carranza es que los delitos no terminan por reducirse en los países de América Latina por un exceso, digamos, de la utilización de los sistemas de justicia y por una forma de prevención o un desarrollo de políticas públicas bastante específica que tiene que ver con la prevención situacional que se da de la delincuencia. Por un lado, nosotros hemos observado, digamos, podemos enterarnos muy fácilmente de cómo el propio autor lo menciona, ¿verdad? De este vicio de más delitos, más justicia penal, penas más drásticas, no ha dado un resultado real en la disminución de delitos en América Latina. A menos en el caso mexicano, cada vez tenemos penas más severas, cada vez se tipifican nuevas conductas como delito y esto no ha disminuido las tasas de delincuencia, ¿verdad? Cada vez tenemos más delitos. Entonces, típicamente, la política pública concreta o específica que hemos utilizado tradicionalmente para enfrentar a la delincuencia ha sido a través del sistema penal. Que un poco lo que les comento ahorita es que hemos constatado este fracaso, los datos nos hablan, cada vez hay más delincuencia, aunque cada vez haya más delitos y se impongan penas más severas, ¿verdad? Entonces habría que buscar alternativas. El autor nos dice que una de estas alternativas o la estrategia, digamos el plan B típico también ha sido la utilización de esta forma concreta de prevención situacional. Prevención situacional, a grandes rasgos, lo que busca es actuar sobre las condiciones donde se desarrollan los delitos para la prevención. Un ejemplo claro de prevención situacional es, por ejemplo, acá en México, cuando los días 15, es decir, cuando se pagan los salarios a la mayoría de los trabajadores, hay policías o hay mayor cantidad de policías cerca de los bancos o de los cajeros automáticos buscando prevenir robos, por ejemplo. Es decir, es esta idea de actuar sobre el momento o sobre las condiciones concretas donde se desarrollan los delitos. Entonces tenemos que, por un lado, hemos abusado o hemos planteado históricamente que el sistema penal resuelva la delincuencia. Ante este fracaso, uno de las opciones de prevención, además del sistema penal, la otra cuestión clásica es esta de la prevención situacional, pero pareciera que ambas, o sea, que tampoco da resultados óptimos en términos de la prevención de la delincuencia. Yo a nivel personal soy bastante crítico con los tipos de prevención situacional, en el sentido que atienden el momento específico de un delito concreto y no van a las causas profundas o a los factores que se relacionan con la aparición de esas causas profundas. Es decir, puede haber una persona que tenga la voluntad de robar en ese cajero automático. Si ve a la policía, solo va a ir a otro cajero automático, ¿verdad? O sea, no va sobre la causa profunda que lleva a que esa persona se plantee como opción la comisión de un delito, para ser claros. El autor menciona algunos otros tipos de prevención, por ejemplo de portar armas, con el que estoy completamente en contra. Por ejemplo, el autor lo menciona ahí, sí dice como que no es la mejor opción, y creo que hacia el final de la lectura hace alguna serie de planteamientos que nosotros podemos retomar, que ustedes podrían retomar para
para su ensayo, pero que además podemos retomar para pensar, digamos, en términos generales. Cuando empieza a hablar de una serie de correlaciones que relacionan ciertas características de la sociedad con el aumento o disminución de delitos, yo creo que pone de manifiesto la necesidad del desarrollo de políticas públicas que estén basadas en evidencia científica. Es decir, generalmente y sobre todo estas políticas públicas relacionadas con la seguridad se suelen desarrollar desde la intuición, desde lo que nosotros creemos. Muchas veces tiene que ver o impera, digamos, algunas otras cuestiones como cuestiones morales o cuestiones de dinero para el desarrollo de estas políticas, y lo que plantea el autor es: fijémonos en la evidencia empírica que nos da la ciencia, ¿verdad? En este caso, el autor como criminólogo, ¿qué nos dice la criminología que se relaciona con el aumento de delitos? Acá voy a hacer un paréntesis. El autor habla de correlaciones y voy a hacer un paréntesis metodológico. En estadística, la correlación no significa causa. Es decir, cuando el autor habla más población joven igual a más delito, yo lo criticaría. O sea, hay de dónde criticarle metodológicamente. Puede haber una correlación entre un factor o entre una variable y otra variable, una correlación estadística. Esta correlación estadística no significa causa, no significa que A cause B, implica que hay una relación, nada más. Después nosotros, con nuestras interpretaciones o con nuestro marco teórico, con la forma en que tenemos estructurada nuestra mente, como entendemos la realidad, es que podemos dar este tipo de relaciones, ¿verdad? O sea, solo dejar bien claro esta parte: correlación no es causa. Esto lo digo, cierro el paréntesis metodológico, pero esto para mí es importante porque después podemos cometer ciertos errores, como por ejemplo, si estamos convencidos que mayor pobreza igual a más delincuencia, pues entonces corremos el riesgo de criminalizar a las poblaciones que más vulnerables, digamos, o que estén en mayor niveles de pobreza. No significa que los pobres sean delincuentes bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso es esta invitación como a tomar con pinzas, o a tener a mirar críticamente esta segunda parte de la lectura y muchos de los axiomas que utilizamos en criminología casi como si fueran leyes. Pues no lo son tantos, ¿verdad? Entonces, el autor menciona esta serie de correlaciones que les invito a mirarla así como con un poco de desconfianza, pero en el fondo lo que deja de manifiesto es que necesitamos hacer investigación para el desarrollo de políticas públicas que se basen en la evidencia, ¿verdad? Esto es lo que yo rescataría de la segunda parte del texto. Por ejemplo, la correlación que encuentra entre mayor urbanización y mayor delincuencia, pues nos puede hacer sentido. Más adelante menciona que la urbanización como en desorden, en hacinamiento, sin el acceso a recursos o estas cuestiones básicas para vivir dignamente, etcétera, pues redunda en la delincuencia. Entonces, en este sentido, sí tendría o sí podríamos pensar en el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, en términos urbanísticos, que incidan en la prevención de la delincuencia. Entonces, la propuesta que hace el autor es a pensar estas políticas o este conjunto de acciones que podemos desarrollar desde diferentes puntos de vista: la educación, la cuestión urbanística, incidir sobre la pobreza, sobre la distribución del ingreso, etcétera, 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 encaminados a un solo problema social, que en este caso sería la delincuencia. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero escucharte. Me dará mucho gusto conocer un poco más de cada uno de ustedes, sobre sus perfiles, sus intereses profesionales, lo que nos quieran compartir en el apartado del foro de bienvenida, donde ustedes deberán presentarse.
Y también finalmente te invito a que revises la implementación de la materia, a que vayas trabajando en el escrito, que es un ensayo que se propone para esta semana, donde me cuentes, donde me escribas un poco sobre las reflexiones que te surjan de la lectura. Mi propuesta es que puedas hacer referencia a ejemplos concretos de políticas públicas que se desarrollen en tu país, en tu municipio, en el lugar donde vivas, o sea, de forma concreta, que puedas ir haciendo como un análisis no muy profundo, no es necesario un alto grado de profundidad, pero sí que puedas ir reflexionando sobre estas políticas públicas que se desarrollan en cada uno de nuestros contextos con la mirada que se propone desde estas dos lecturas. Puede ser una política pública cualquiera. La invitación es que se trate de una política pública relacionada con la seguridad ciudadana, es decir, que vaya relacionada con la prevención de la delincuencia. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana.